Estoy como cada noche. Empezamos. El paro sube por primera vez desde que Pedro Sánchez preside el gobierno. Según los datos que hemos conocido hoy, el paro ha subido en más de 3 millones de parados. Precisamente en el mes de agosto vivimos... La oposición ve en estas cifras el resultado de la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Así lo hacía el líder del PP, Pablo Casado, que auguraba un futuro muy negro para la economía española de continuar por esta senda. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido también hacer esta particular crítica al gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de las cifras del paro. El Partido Socialista también ha hecho su valoración de estos datos. La portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha reconocido que a pesar del factor de temporalidad las cifras no son buenas, pero que el gobierno está trabajando por mejorarlas. Que no, desde que los socialistas llegaron al gobierno esta promesa se ha ido diluyendo, excusándose en su debilidad parlamentaria. Así lo explicaba la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el pasado mes de junio. El presidente de la Generalitat no renuncia a nada. Esta tarde, Quim Torra. Ante esta situación, Torra propone aumentar el pulso con el Estado español. Al presidente Torra, que se ha mostrado dispuesto a negociar con Pedro Sánchez, ha descartado su propuesta de referéndum de autogobierno, pidiendo como mínimo un referéndum de autodeterminación pactado. De no llevarse a cabo, el desafío aumentaría. Bien, pues hace unos momentos la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha contestado al presidente Quim Torra que las sentencias de los jueces hay que aceptarlas. Pese al tono contundente de Quim Torra, esta mañana parecía abrirse una nueva puerta al diálogo. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, hacía este ofrecimiento al presidente de la Generalitat. Esta propuesta de comparecer en el Congreso ha sido recibida con cautela desde la Generalitat. Así valoraba la oferta la consellera y portavoz Elsa Artadi. Bien, y mientras en el frente político la tensión sigue en aumento, como vemos, también ha habido novedades en el judicial. Esta mañana en Bruselas se esperaba el comienzo de la vista tras la denuncia presentada por Carles Puigdemont y compensación reclaman tan solo €1 simbólico. Otra de las polémicas que parece lejos de resolverse es el de la colocación y retirada de los lazos amarillos que enturbia el ambiente en Cataluña desde hace unos meses. El defensor... La actualidad de los partidos gira hoy en torno a la política fiscal. PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para... El anuncio de ese acuerdo lo hizo el partidos para subir el IRPF. Forma parte de la estrategia común de Podemos y PSOE para subir determinados impuestos y garantizar de ese modo una agenda social más a la izquierda. Eso sí, la gran duda viene a la hora de determinar cuáles deben ser esos impuestos. Vamos ya con la primera pregunta, Sandra Sabatés. Vamos allá. La primera duda y el primer punto de fricción entre Podemos y PSOE es cuáles son los impuestos que van a subir. La gran... Antes, en el mes de enero, el propio Pedro Sánchez anunciaba como una de las medidas que implantaría un hipotético gobierno socialista. Es más, en el mes de julio, ya con el PSOE en el poder, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba prácticamente por hecha la implantación de ese impuesto a la banca en una entrevista concedida a la cadena SER. Sin embargo, en los últimos días el gobierno parece haber descartado definitivamente la implantación de ese impuesto. Lleva mi nombre. Bien, como vemos, el gobierno ha dejado de hablar del impuesto a la banca, pero sí se ha comprometido a implantar un impuesto. Así lo anunciaba ayer en la cadena SER el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que esa idea de un impuesto a las transacciones financieras no es una idea original del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, en realidad es un proyecto que ya lleva tiempo negociándose en el seno de la Unión Europea y que incluso fue anunciado el pasado mes de marzo por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Bien, otro de los impuestos que está siendo polémico es la anunciada... Sí, horas más tarde, la propia Reyes Maroto matizaba sus declaraciones afirmando que se habían sacado de contexto. Lo cierto es que no es la primera vez que la ministra de Industria discrepa con otro miembro del gobierno en este asunto. El pasado mes de julio, la ministra de Cambio... La oposición también ha querido terciar en el debate fiscal. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, se opone a cualquier subida de impuestos. Con más temas. La familia Franco dispuesta a agotar todos los recursos legales para evitar la exhumación del dictador. Así lo manifestaba Francisco Franco Martínez Bordiú, uno de los 7 nietos de Franco, ayer en la cadena COPE. ¿Por la familia Franco? Pues los nietos de Franco se han dirigido al defensor del pueblo para que impugne la exhumación del dictador. Bien, como decimos, los 7 nietos de Franco han presentado a través de su abogado un escrito ante el defensor del pueblo. En él le instan a que los restos de Franco es una medida de suficiente calado como para llamar la atención fuera de nuestras fronteras. En estos días se han hecho eco de ella algunos medios internacionales. Por ejemplo, visto para sentencia el histórico juicio por el caso de los bebés robados en minutos. Podremos hablar con Inés Madrigal en directo. El doctor Vela, que recordemos alegó problemas de salud en las sesiones anteriores para ausentarse y que se suspendiera el juicio, hoy sí que ha estado presente
presente y ha tenido que escuchar los testimonios en su contra. Uno de los más esperados ha sido el de la periodista francesa que en el año 2013 le grabó con cámara oculta mientras parecía reconocer que había regalado a Inés Madrigal a sus padres adoptivos. Otro de los momentos más tensos de la sesión ha sido cuando se ha proyectado una grabación que se realizó hace 5 años durante la fase de instrucción del juicio. Se trata de un careo entre el doctor Vela y la madre adoptiva de Inés Madrigal, ya fallecida, y que lanzó estas durísimas acusaciones al ginecólogo. Bien, Inés Madrigal ha sido hasta ahora, como decimos, la única víctima de bebés robados que ha conseguido sentar en el banquillo al presunto responsable. A los problemas para Inés Madrigal es solo uno de los 300.000 afectados que las asociaciones de víctimas calculan que hay en España. Esta práctica se prolongó, como os decíamos antes, vamos a conectar ya en directo con la protagonista de este juicio histórico, Inés Madrigal, que se encuentra en Murcia. Inés, buenas noches.